Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Podamos decirle juntos a Jesús, a nuestro Dios, Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por regalarnos un nuevo día. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque apartados de ti sabemos que no hay nada que podamos hacer. Muévete en medio de nuestra alabanza y que podamos disfrutar de esta mañana en tu casa, de escuchar tu voz y del mover de tu presencia aquí. Dale un fuerte aplauso a Jesús y vamos a darle gracias a aquel que nos da vida. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Me haces volver a vivir.
llagas hemos sido sanados. Queremos levantar tu voz, Señor Jesucristo, y decirte a ti, bendito Dios, que eres digno, que eres grande, que eres fiel. Quiero invitarle en esta hermosa mañana que juntos podamos decirle: Señor, queremos adorar tu nombre. Declaramos aleluya al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cantamos a ti, Dios bueno. Cantamos a aquel que lo dio todo en la cruz. Y dile desde lo más profundo de tu corazón: te canto a ti, Señor, porque me has dado una nueva oportunidad. Señor, te canto a ti, así como hace un instante declaraba que en ti tengo vida. Sé que fuera de ti, Señor, estoy totalmente perdido, perdida, y te agradezco, porque puedo confesar que por tus llagas he sido sanado, sanada. Por esa cruz, por tu sacrificio, hoy recibimos vida, y por tu sangre somos limpiados de toda maldad. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios fiel, porque no hay nadie. No hay nadie como tú. Nadie, Señor. Por tus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio, y las cadenas fueron rotas. Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla. Cristo todo lo venció.
resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, dile una vez más, resucitado, Él vive en ti. Has ganado para mí, la muerte tú venciste, te levantaste con poder y libre soy en ti. He vuelto a vivir por ti. Señor, llena tu casa. Señor, abunda en nuestros corazones el perfecto amor de Jesús y tu presencia. Donde toda duda, donde todo temor, donde toda dureza, donde toda incertidumbre sea quitada y despejada, donde toda fortaleza que se pueda haber levantado en las mentes sea derrumbada, Señor, y comience a gobernar y a reinar la verdad de tu palabra, de Jesucristo, que declara, Señor, que apartados de ti no podemos hacer nada, que fuimos diseñados para adorar, para exaltar tu nombre. Tu palabra que declara, Señor, que nunca nos dejarás. Tu palabra que una vez y otra vez dice y seguirá diciendo que confiemos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo nuestro Señor. Dile, Señor, en ti confío, en ti descansa mi alma. Hoy, Señor, queremos honrarte una vez más con cada palabra que sale de nuestra boca, levantando nuestras manos como ofrenda a ti, Señor, declarando y reconociendo que fuera de ti no hay vida, que solo tú eres Dios, que solo tú eres soberano, que solo tú tienes solución verdadera a todo lo que podamos enfrentar. Señor, también queremos honrarte con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y en cada oportunidad, en cada circunstancia y en cada etapa de nuestra vida, queremos exaltar, reconocer y poner en alto tu santo nombre. Señor, te pido que bendigas en esta mañana, en este nuevo día que representa una nueva oportunidad tuya, donde tus misericordias se han renovado. Te pido que bendigas a cada persona que has traído a tu casa. Te pido, Señor, que los ojos sean abiertos, que la venda sea quitada, que lo que aún no podemos ver, podamos verlo claramente, Señor. Y gracias, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu preciosa y perfecta gracia. Derrama tu bendición sobre los hogares, sobre las familias, que sobre y abunde, Señor. Honramos tu nombre y te bendecimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes dar con alegría, puedes dar con gratitud, confiando en que Él hará mucho más de lo que puedes imaginar. Resucitado, has vencido.
aplauso a Jesús en esta mañana y dele gracias por su fidelidad. Hola iglesia, me alegra nuevamente poderlos saludar, como siempre digo, a través de estas tecnologías, estos medios que el Señor ha permitido que utilicemos en esta época para poder seguirnos reuniendo. Hoy quiero un poco continuar lo que les compartí hace creo que 2 semanas, pero quiero que oremos primero. Señor, yo te pido que lo que hoy hablemos de tu palabra, Señor, quede grabado en nuestros corazones. Yo te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo iluminando, Señor, nuestras vidas, tocando nuestros corazones, preparando el terreno, Señor, para que tu palabra, Señor, nos hable a lo más profundo, Señor, de nuestro ser, para que podamos no solo entender quizás los conceptos, Señor, sino que realmente tu palabra se haga vida en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú nos guíes, Señor, te pido que te lleves todo espíritu, Señor, de apatía, Señor, todo cansancio, Señor. Te pido que nos permitas estar dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que tú nos hables a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que podamos realmente, Señor, entender lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos, Señor, porque lo más importante, Señor, es llegar a conocerte. Amén y amén. Como les conté la vez anterior, hasta este tema de la oración, del cual voy a hablar o voy a continuar hablando, surge de una reflexión, una conversación que tuve y he sostenido con mi esposa durante algunos días. Porque como les dije, creo que es un tema que no entendemos lo suficiente. Creo que por lo menos para mí ha sido de gran aprendizaje, de gran bendición, tratar de entender esto. Yo soy una persona quizás escéptica en el sentido de que tengo que entender bien las cosas para poder creer en ellas y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos, pero a veces hago preguntas, no por molestar a la gente, sino porque la verdad quiero entender y digamos una de las cosas que me puso a pensar es cuando la gente se reúne a orar o cuando hacemos cadenas de oración, cuál es el propósito de la oración y creo que como hijos de Dios, y estoy absolutamente convencido que la oración es estructural en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a seguir hablando sobre la oración y para eso quiero que vayamos a Mateo 6, de los versículos 5 al 8, donde dice lo siguiente: cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han tenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Amén. Aquí el Señor, y quiero retomar sobre algunas cosas que hablamos, que les pude compartir la semana anterior, y es que el orar es algo que el Señor nos dice que debemos hacer, nos dice que tenemos que entrar. Cuando el Señor habla, ni siquiera pregunta si oran, sino de una vez nos está diciendo cuando oren y nos dice como cuál es el espíritu o cuál es el propósito o el sentimiento que nos debe nosotros llevar a orar. Pero también nos dice que el Señor sabe y que el Padre sabe lo que nosotros necesitamos antes de que lo pidamos y como les hablé la vez anterior, creo que a veces nuestra oración o nuestro entendimiento de la oración se queda en pedir cosas y quiero arrancar también por ahí, porque no se trata, creo que es una parte fundamental cuando hablamos con nuestro Padre, entender y que Él tiene un propósito para nosotros que quizás por ahí no terminamos de entender, pero tiene un propósito que está por encima inclusive de lo que nosotros mismos queremos o creemos para nosotros.
Eh, Como les decía, estoy absolutamente persuadido que la oración es fundamental en la vida de una persona cristiana. Estoy persuadido que la oración es el centro de nuestra relación con Dios y esto lo he venido entendiendo, si bien quizás durante algunos años lo repetí, me esforcé, quizás mi manera de aproximarme al Señor era más como un formato donde hacía ciertas cosas y quizás no lo hacía con el mejor ánimo, pero he entendido en estos años que es estructural. No podemos, en un mundo que vive, o un mundo que está completamente corrupto, que es completamente corrupto, que es completamente enemigo de las cosas de Dios, un mundo que es hostil, un mundo que tiene las escalas de valores, se puede decir, totalmente trastornadas, donde lo más importante, como lo hemos escuchado y lo he dicho tantas veces también, donde para muchas personas, y ojalá no sea para nosotros, pero donde para muchas personas lo más importante es tener dinero, es tener fama, es tener salud. Y a veces confundimos esas cosas con bendición y a veces pensamos que tener esas cosas nos quiere decir que estamos viviendo como Dios manda, pero es algo que el mundo nos vende y que poco a poco se va mezclando y terminamos pensando y terminamos yendo a buscar a Dios por las cosas que Él nos puede dar que por quien realmente es Él. Y eso es lo que yo he tratado de entender y eso es lo que quisiera compartir de alguna manera en esta reflexión. Dice, y les recuerdo una frase que les comenté anteriormente, dice R.C. Sproul decía, que la oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. Y esa frase me parece tan poderosa y yo no me explico cómo muchos de nosotros podemos decir que vivimos una vida cristiana si no oramos, si no conocemos a nuestro Dios, si no vivimos una vida de sometimiento a Él, que es fundamentalmente a través de la oración que lo podemos hacer. Y este tipo de entendimiento es el que creo que a nosotros como hijos de Dios a veces nos hace falta y quizás de lo que vamos a hablar hoy nos lo hayan contado, nos lo hayan predicado, lo hayamos compartido, lo hayamos escuchado muchísimas veces, pero quizás es por ahí fácil ser cristiano un par de minutos, un par de días, de meses, de años, pero vivir una vida y como Dios quiere, vivir una vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad, vivir una vida que le agrade a Él y que nosotros queramos agradarle a Él, es absolutamente imposible si nosotros no buscamos conocer a Dios a través de la oración. ¿Ok? La oración, también dice otro teólogo, es tanto un privilegio como un deber. Es un privilegio en el sentido, y sobre eso voy a profundizar un poco, que nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio, y a veces no lo entendemos, de poder estar, como lo hemos escuchado tantas veces en esta iglesia, a una oración de distancia del Señor. Y se nos vuelve, y no lo entendemos, entonces se nos devuelve un deber, algo que se vuelve una carga, porque no entendemos realmente el propósito de la oración y esta predicación es una continuación de lo que les hablé la vez anterior sobre el propósito de la oración. Orar es algo, como hablamos antes, que no le gusta a la carne, es algo que nos incomoda, es algo que obliga a nosotros a sacar tiempo de nuestros quehaceres para entregárselo a Dios, para buscar a Dios, y nos cuesta, pero es algo que tenemos que hacer. Y hoy lo que quiero compartir es un poco el modelo de oración, y no creo que lo terminemos, el modelo de oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra, que nos lo dejó revelado, que quizás vuelvo y digo, lo hemos escuchado muchas veces, pero por ahí el Señor tiene algo nuevo que decirnos, o algo que quizás no hayamos entendido, o algo que por alguna razón no hayamos comprendido, o algo que necesitemos recordar, porque a veces nuestra vida tiene tantas
o sea, a veces ocupaciones o preocupaciones, o a veces nos vamos enfriando, no sé qué pasa, pero muchas veces necesitamos o siempre necesitamos que el Señor vuelva y nos aclare ciertas cosas, como un padre o como nuestros padres hacen con nosotros, los que somos padres hacemos con nuestros hijos, que a veces tenemos que no es porque vayan mal, sino a veces hay que recordar ciertas cosas para que no nos desviemos. Y, y es a través de la oración que nosotros podemos llegar a tener un conocimiento de la persona de Dios. Y de eso se trata un poco también la charla. Entendemos la oración como un momento de ir a pedir cosas y si bien eso se puede hacer, no es lo único. La oración tiene diferentes elementos de alabanza, de reconocer los atributos de Dios y a veces pasamos eso por alto. Está bien pedirle, pero también está bien entender cuando el Señor también nos habla y en esos momentos de oración donde estamos hablando con Dios y nosotros le expresamos a Dios lo que queremos, le expresamos a Dios lo que nuestros pecados, hacia Él los conozca. Nosotros nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida, le decimos lo que queremos decir, reconocemos quién es Él. También es el momento donde el Señor nos lleva a conocerlo un poco más. Y si bien es cierto que Dios es imposible para nosotros como seres humanos poder comprender a Dios, digamos, exhaustivamente, también es cierto que sí podemos comprender y podemos entender algunos atributos de Dios y que a través de esos atributos de Dios nosotros podemos conocerlo, podemos tener más confianza y podemos desarrollar la relación que el Señor quiere que tengamos con nosotros, porque eso se trata la oración, de desarrollar una relación con Dios, no solo que nos permita llevarle nuestro dolor, que eso es absolutamente válido, que nos permita a nosotros expresarle lo que sentimos, aunque Él ya lo sabe, lo que deseamos, aunque Él ya lo sabe, sino también que debemos nosotros en la oración alabarlo, glorificarlo, someternos a su señorío y dejar que Él haga en nuestras vidas lo que Él tiene que hacer. Pero si no conocemos a Dios, no vamos a poder tener esa relación. Por eso quiero que vayamos en este modelo de oración que está en Mateo, capítulo 6, quiero que vayamos a los versículos 9 y 10, que dicen así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta es una oración que inclusive sin ser cristiano, sin haberle entregado mi vida realmente a Dios, durante muchos años repetí de memoria. Y aunque me han explicado y aunque he leído que es un modelo de oración, muchos continuamos, o yo durante algún tiempo, repitiendo esa oración de esa manera sin sentido, como si fuera algo que yo tuviera que hacer muchas veces para que algo mágico pasara en mi vida, como si fuera magia realmente, que uno dice unas cosas y pasan unas cosas, y con Dios no es así. Lo que el Señor acá nos muestra en los versículos subsiguientes es un modelo, nos dicen oren de esta manera, ¿sí? Deben orar así, y no dice deben decir estas palabras. Y lo que quiero y lo que el Señor me ha permitido tratar de entender es lo que hay un poco en profundidad cuando el mismo Señor Jesús nos dice a través de su palabra, le dijo a sus discípulos y a través de su palabra nos lo dice a nosotros, deben orar así. Quiero que arranquemos en la primera frase que dice Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí quiero que nos detengamos en las dos primeras palabras. Y no voy a compartirles palabra por palabra, pero sí vamos a profundizar en esto un poco. Y vamos a hablar de lo que significa Padre nuestro. Y por eso creo que a veces se nos olvida y entender el contexto en el que están pasando las cosas. Es algo que trato de hacer, el contexto en el libro fue escrito, el momento en que fue escrito, en las circunstancias en el que fue escrito, porque el contexto es absolutamente indispensable para poder entender la palabra de Dios. Decía uno de esos grandes teólogos, no recuerdo su nombre, que había tres claves, o que hay tres claves
para hermenéuticas para entender la palabra. Decía, la primera es el contexto, la segunda es el contexto y la tercera es el contexto. Es muy importante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando Jesús le dice a unas personas, a sus discípulos, que habían sido judíos durante su vida, y empieza a orar, y lo primero que dice, oren así, y dice Padre, es algo que no era normal para los judíos. Y porque los judíos nunca se referían, y los nombres que tenían ellos para Dios no incluía este con el que ellos se referían, por lo menos en el Antiguo Testamento. Hay otra clase de nombres o de maneras que el pueblo judío identificaba a Dios, como Elohim, que significa Dios creador, El Shaddai, que significa Dios todopoderoso, Adonai, que significa el Señor, lo que los teólogos llaman el tetragamatrón, que es el nombre de Jehová, ¿cierto? Ellos no tienen vocales, después le colocamos vocales y es Yahvé. Ese es el nombre que el pueblo judío no es capaz ni siquiera de decir, y por eso utilizan otros nombres. Y lo que quiero decir, que no voy a hablar de todos los nombres, es entender que cuando Jesús dice Padre, significa muchísimas cosas. Significa, está rompiendo con una aproximación, digamos, que tenía el pueblo judío a Dios. Significa que cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos el derecho, eso lo dice la palabra, tenemos el derecho de llamarle Padre. Y quizás nosotros no entendemos eso porque es muy fácil y nos han hablado, vivimos en una época moderna y vivimos después de la venida de Jesús, donde Él nos enseñó a llamarle Padre a Dios, ¿cierto? Pero no era normal. Y entonces, digamos, yo quiero recalcar dos cosas que pasan cuando le decimos Padre, y es un rompimiento. Para el pueblo judío no podía decirle a Dios Padre, le decía de otra manera y lo conocía y le decía nombres diferentes cuando quería exaltar, digamos, sus atributos de poder, de omnipresencia, de la capacidad de quién es Dios. Pero nosotros tenemos un derecho como hijos de Dios que no tienen derecho todas las personas. Y eso es algo muy importante, porque una persona, y por ahí va algo que me dio vueltas en la cabeza, es no cualquier persona puede orar de la manera correcta. ¿A qué me refiero? Una persona que no le ha entregado su vida a Dios, una persona que no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y su Salvador, no es una persona que pueda decir Padre, porque no tiene ese derecho, y eso lo vemos en la Biblia. Romanos 8, 14, 17 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar Abba Padre. Ese es el Espíritu Santo. Es cuando nosotros somos pasados de muerte a vida, que nosotros podemos clamar Abba Padre. Versículo 16 dice, es el mismo Espíritu, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos Padre, estamos diciendo tantas cosas, y que a veces o estamos queriendo decir, o significa tanto cuando Jesús decía Padre, porque significa ese sometimiento que tenemos que nosotros tener a Dios, significa reconocerle, pero también significa una cosa muy difícil para nosotros entender, y es que no todas las personas pueden llamar a Dios Padre. Y es un privilegio que nosotros tenemos. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasa con una persona que no es creyente y que no le ha entregado su vida a Dios? La palabra dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces no tiene sentido que una persona que no le ha entregado su vida a Dios ore, porque es una locura. ¿Cómo puede entregarle la vida a alguien que no cree? Entonces eso es algo que a veces pasamos, lo que significa
esa frase Padre. Y nuestro pues significa esa filiación de nosotros como hijos de Dios, donde podemos nosotros, no es un Dios exclusivo, no es un Dios de cada uno, sino es ese Dios Padre en el que nosotros podemos confiar. Entonces, cuando Jesús dice Padre nuestro, Jesús está diciendo, Señor, yo me someto a ti, yo te recibo a ti, yo creo en ti, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú eres tan diferente a mí. Eso es lo que estamos diciendo nosotros, y hablando de Jesús en su naturaleza humana. Y el Señor y nosotros tenemos que entender que poder orar es un verdadero privilegio. No todas las personas que existen en el planeta son hijos de Dios. No todas las personas nos podemos llamar hijos de Dios. Y nosotros nos llamamos hijos de Dios por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque ni tú ni yo escogimos agradar a Dios. Muchos de nosotros éramos enemigos declarados de Dios. Conozco mucha gente que era atea, conozco mucha gente que después de muchas cosas que pasaron por su vida le entregó su vida a Dios, y quizás ellos entienden ese cambio de muerte a vida que a veces muchos de nosotros no terminamos de entender. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, estamos queriendo decir tantas cosas, o debemos entender que estamos hablando de un privilegio que tenemos nosotros, que Él nos lo ha dado, de llamarlo Padre. Y a partir de ese hecho de que Él es nuestro Padre, deberíamos empezar a entender, y eso es creo que lo que el Señor nos quiere mostrar, empezar a entender esa actitud de confianza, de sometimiento y de entrega que nosotros debemos tener para con nuestro Padre. Después dice que estás en el cielo, y también a veces pasamos eso por alto, porque no entendemos que Dios es omnipresente, pero que hay un lugar que es muy diferente a este mundo en el que vivimos, donde pasaremos a vivir con Él. Y esto me recuerda una frase que dice mucho el pastor, y es que todos queremos llegar al cielo, pero ninguno quiere morir. Y esto tiene que ver con eso, porque si nosotros tuviéramos como hijos de Dios esa seguridad real de quién es Dios, si lo conociéramos profundamente, me coloco de primero, si nosotros tuviéramos esa confianza, realmente nosotros no deberíamos sentirnos preocupados ni deberíamos sentirnos turbados por nada. Y ni deberíamos tenerle tanto miedo como a veces nosotros los mismos cristianos le tenemos miedo a la muerte. Porque cuando el Señor habla y dice que el Padre está en el cielo, y la palabra nos dice que allá es donde nosotros vamos a habitar, que es un lugar maravilloso, es algo que tenemos que entender. Pero por ahí como les he dicho, por ahí, como no conocemos a Dios lo suficiente, como no oramos, como a veces nos da pereza, pues hay muchos atributos que significan como, o sea, de la manera como nosotros podemos conocer a Dios, esos atributos que al no conocerlos, pues nuestra fe no es tan profunda, nuestra confianza no es tan profunda como debería ser. Y eso es a lo que me ha llevado este tema y de estar orando y estar reflexionando sobre lo que significa la oración, sobre el propósito de la oración. Y aquí también Jesús nos está enseñando, digamos, que lo primero que Él hace y lo primero que debemos hacer cuando vamos a orar es exaltar a Dios, exaltar a Dios Padre por quien es Él, no por lo que nos ha dado o lo que queremos que nos dé, sino porque Él es el Padre, porque Él nos ha entregado todo, porque es a través de Dios, por un acto de gracia, de misericordia, de amor para Él con nosotros. Y digo nosotros los que podemos llamarnos hijos de Dios, porque no quiero insistir en esto, no todos tenemos el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y aquí el Señor dice que estás en el cielo y está también rompiendo con algo que era lo que pensaban los judíos. Si bien para los judíos, digamos que, y eso lo dice la palabra, obviamente, la presencia de Dios estaba en el templo. El tema de ir al templo era como, de alguna manera, como si Dios viviera ahí. Entonces con los samaritanos en esa historia que nos relata la palabra, cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le dice que no
que vamos a adorar a Dios en espíritu, también, digamos, rompe un poco con esta idea que si Dios está en el templo con los judíos o donde adoran los samaritanos es donde está la presencia de Dios. Juan 4, perdón, 21 al 24 habla de esto, cuando dice el Señor: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Versículo 23 es muy importante. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Perdón. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto seguramente para ella y para los judíos rompió su cabeza al decir que Dios es espíritu. Y no voy a hablar de los atributos de Dios, pero quiero que a veces nos perdemos y a veces hacemos unas malas interpretaciones de lo que dice la palabra, sobre todo cuando utiliza un lenguaje humano para tratar de explicar cómo es Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta, ¿cierto? Entonces a veces le da ciertos atributos, digamos, que nosotros podamos entender, y a veces lo malinterpretamos, pero Dios es espíritu, y lo más bonito, o una de las cosas que me llama mucho la atención, pero también con la que a veces lucho, es el poder entender que algún día voy a estar allá, que no sé cómo, pero ese lugar maravilloso, ese lugar que es una promesa que viene del Antiguo Testamento, donde el Señor va a habitar con sus hijos, y donde ni siquiera se va a necesitar un templo, porque el Señor va a estar con nosotros, va a ser algo que seguramente yo por lo menos no lo puedo entender. Jesús nos está diciendo: allá es donde habita mi Padre, y allá es donde nosotros vamos a ir. Después más adelante dice: santificado sea tu nombre. Y también ahí quiero hacer un poco de énfasis, porque siento que no entendemos qué significa el nombre de Dios. Y cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, tenemos que entender que así el Señor arranque diciendo, Jesús diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, arranca permitiéndonos acercarnos a Dios de una manera como lo hace un hijo a un padre, con confianza, sintiendo o buscando protección, buscando dirección, buscando, no sé, un abrazo, buscando lo que sea que un hijo busque en su padre: protección, amor, lo que he dicho. Pero también acá, cuando dice santificado sea tu nombre, también marca una diferencia que tenemos que entender también, y es que Dios es absolutamente otro. Dios es un ser muy superior a nosotros. Dios es un ser muy diferente a nosotros, empezando porque, como lo veíamos antes, la palabra dice que Dios es espíritu y nosotros no somos espíritu solamente. Y creo que muchas veces se nos olvida, por la manera en que vivimos y al no entender lo que significan, digamos, estas frases, y lo que quizás debieron significar para las primeras personas, para los primeros discípulos a quien Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo: ustedes deben orar así. Y quizás para ellos era más fácil entenderlos. Para nosotros vivimos una vida moderna donde para nosotros es tan fácil. O sea, a veces le decimos a Dios de tantas maneras, a veces le decimos a Jesucristo de tantas maneras, como si fuéramos amigos, pero esos amigos que son confianzudos y que se pasan. Y no entendemos que Dios es un Dios santo, 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 y que nuestro propósito como hijos de Dios debe ser adorarle, debe ser santificarle, debe ser glorificarle donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, cuando el Señor nos dice que santificado sea tu nombre, significa que nosotros nos debemos aproximar a Él con amor, pero también entender que es absolutamente diferente, que de Él depende la vida, que Él fue quien creó el universo, quien creó todas las cosas, y esas frases como esta, o estas oraciones que a veces repetimos y repetimos y repetimos, y a veces no reflexionamos. A mí me llama la atención que al no pensar y al no reflexionar, muchas veces nos aproximamos a Dios de una manera irrespetuosa. Muchas veces
nos levantamos a orar y oramos medio dormidos, oramos entre la cama. Muchas veces estamos orando y cualquier cosa nos distrae. Muchas veces estamos buscándolo a Él y empieza un partido de fútbol, entonces paramos de orar y, bueno, a la hora que usted ore, pero nos distraemos. No santificamos el nombre cuando no buscamos un tiempo y no quiero decir que tenga que ser una rutina donde siempre lo hago a la misma hora porque si no pasa algo, no. Pero si entendiéramos que el Señor es tan otro, tan diferente, tan superior y entendiéramos lo que a través de Jesucristo hizo por nosotros, pudiéramos seguramente aproximarnos, y lo digo primero por mí, de una manera donde nosotros realmente pudiéramos honrar su nombre, donde nosotros pudiéramos realmente glorificar su nombre, donde nosotros pudiéramos realmente entender su posición y quiénes somos nosotros delante de Dios y entender que no somos nada y que alejados de Él nada podemos, que es lo que dice la palabra y eso es lo que la palabra dice y nosotros se nos olvida y repetimos tantas cosas, pero cuando hablamos con Dios debemos entender, iglesia, que Él es Dios y nosotros somos sus hijos, pero que Él sigue siendo Dios y que nosotros le debemos respeto, que nosotros con nuestros actos debemos glorificarle, que nosotros debemos buscar adorarle, que nosotros debemos buscar alabarle. Y eso no es algo fácil, iglesia, eso no es algo que a nosotros nos guste. De hecho, también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, hay un pasaje donde habla de lo que significa, digamos, no santificar el nombre de Dios o no darle el honor que a Dios le corresponde. En Ezequiel 36, 22 al 24 dice lo siguiente: por eso advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones donde han ido. ¿Ok? Aquí habla, y no voy a continuar, habla de que para Dios es un acto de traición no honrar su nombre, y nosotros tenemos que santificar y honrar el nombre de Dios, no solo cuando estamos en la oración, sino con lo que nosotros hacemos, porque mucha gente o todas las personas que saben que somos cristianos seguramente nos van a estar mirando con un ojo más crítico que cualquier otra persona, y en esas circunstancias es donde nosotros también tenemos que honrar a Dios en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, en cada cosa que pensamos. Nosotros tenemos que entender que el nombre del Señor es santo, santo, santo. La siguiente palabra que sigue ahí en estos versículos es: venga tu reino. Y este es el tema principal de la predicación de Jesús. Jesús arranca en este modelo de oración, exalta: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y si recordamos, mucho de lo que habla el Señor es de la venida del reino que se hace en Él. El principal tema de la predicación de Jesús, como decía, es la venida del reino. Juan 3:2 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca, el rey ha llegado. Es lo que estaba diciendo Jesús. Y muchas de las predicaciones, de Jesús tenían que ver con eso, tenían que ver con entender que las promesas, y no voy a profundizar en esto porque algún día ya lo compartí, pero tenía que ver con que eso que había prometido el Señor a través de su palabra, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, se estaba haciendo realidad y su reino comenzaba a ser impuesto en la tierra con la venida de Jesús, quien es el Rey. Hoy vivimos bajo el reino de Dios. Y por eso, si nosotros entendiéramos lo que estaba diciendo Jesús y lo que dice Jesús, y cuando nosotros decimos venga tu reino, quiere decir que nosotros nos sometemos a Dios, a Jesucristo. Este es el corazón de la idea. De la idea del reino para los judíos era la idea de un gran reino, y por eso quizás no lo entendieron, porque esperaban que Jesús viniera de otra manera. Pero es un reino gobernado por un Mesías que ha sido escogido por Dios y que iba a gobernar, y por eso mucha gente no lo entendió. Pero ese reino empezó
y se estableció con la venida de Jesús a la tierra. ¿Ok? Y después cuando sea la segunda venida, digamos, se va a consumar. Entonces eso es lo que quiere decir, o sea, venga tu reino nos está recordando que Él es que deberíamos hacer las cosas, o sea, las cosas deberíamos vivir en la tierra como el Señor quiere que vivamos en el cielo. Quiere decir que nosotros debemos entregar nuestra vida de verdad, someternos y vivir de una manera que al Señor le agrade. Y la última frase aquí en este versículo 10 dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, lo repetimos y repetimos de carrera. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y yo lucho mucho con esta idea de decirle a Dios, o cuando se la digo, no sé qué va a pasar, pero tengo que creer que su palabra es verdad. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad en mi vida. Tiene que ver con entregarle y con confiar en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer y que lo que Dios ha decidido hacer en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de todas las personas, es lo mejor, y a veces no entendemos y repetimos esto y a veces cuando decimos Señor hágase tu voluntad y me han escuchado decirlo, a veces queremos decirles más bien hágase mi voluntad, pero tú dame las cosas que yo quiero, no queremos a veces las circunstancias que nos pasan no las terminamos de entender porque parece que a veces o creemos que a veces como que a Dios se le olvidan las cosas y que nos ha dejado abandonados. Y esto es algo con lo que yo, en lo personal, me esfuerzo por orar, por entregarle a Dios y por decirle, yo quiero hacer tu voluntad. Yo creo que es una de las cosas que nosotros debemos hacer, debemos buscar, debemos anhelar hacer la voluntad de Dios. No pensando en que la voluntad de Dios sea lo que para el mundo es el éxito. No debemos pensar que la voluntad de Dios signifique que vamos a ser millonarios, porque puede ser así, pero puede que no sea así, porque la voluntad de Dios va en nuestras vidas, en esta tierra no se compara en nada con lo que Él va a hacer con nosotros cuando estemos con Él en el cielo. Entonces tenemos que también cambiar esa perspectiva de que nuestra vida termina cuando morimos. Y quizás por ahí es que nos duele tanto y quizás por ahí es que luchamos tanto y quizás por ahí es que nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad y no la de Él, porque tenemos una idea limitada de nuestra vida, tenemos una idea limitada de nuestra existencia y a veces no terminamos de entender y quizás hemos venido muchos de nosotros, no sé, muchos años o no sé cuántos meses a la iglesia y no terminamos de entender a Dios. Y a veces buscamos a Dios, me pasó a mí, y a veces me pasa, y a veces vuelvo, y a veces lucho y lloro y le pido perdón, porque a veces mi limitada mente limita, valga la redundancia, la visión que yo tengo de lo que es una vida con Cristo, que va muchísimo más allá de si tengo para vivir, de si estoy enfermo, si no estoy enfermo, si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si hoy fue un buen día, si hoy fue un mal día, si llovió, si no llovió. Porque al final lo que el Señor busca, y no diría que es el resumen de la doctrina cristiana, pero al final el Señor lo que quiere es que nosotros realmente, genuinamente le entreguemos nuestras vidas. Que a pesar de que Él nos eligió, a pesar de que Él nos escogió, que a pesar de que por su gracia Él nos eligió a nosotros y que por su amor Él nos hizo pasar de muerte a vida, nosotros tenemos que reconocer eso y tenemos que valorar lo que Él nos ha dado y tenemos que empezar, como dice Mateo, que me parece tremendo y es donde más lo leo, donde el Señor dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Y por ahí a muchos de nosotros se nos pasa la vida repitiendo oraciones,
pero no orando, repitiendo frases, pero no orando, repitiendo fórmulas mágicas, pero no orando, repitiendo cosas y queriendo y pidiendo por otras personas, cuando quizás deberíamos es pedir por nosotros, deberíamos pedirle al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas y que nos dé la posibilidad de entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y esto lo digo principalmente para mí porque es una lucha que tengo con mucha frecuencia, buscar cuál es la voluntad de Dios y al pedirle al Señor que haga su voluntad en mi vida, también pedirle que me agrade la voluntad que Él tiene para mi vida. Por eso, como decía al principio, el tema de la oración es estructural, la oración es fundamental porque es a través de la oración que nosotros podemos tener una relación con nuestro Padre. Es a través de la oración que nosotros podemos conocerlo, es a través de la oración que nosotros podemos confiar en Él, porque si no tenemos una relación y si no lo conocemos, es muy difícil que podamos confiar en Él. Y eso es lo que quiere el Señor y eso es lo que a mí me ha tocado, es un rendimiento de nosotros, una entrega de nosotros, una entrega genuina de nuestro corazón, genuina de nuestras prioridades, de nuestra vida, que realmente queramos y anhelemos y busquemos hacer la voluntad de Dios. Quizás no es lo que nosotros nos habíamos pensado, nos habíamos imaginado, perdón, quizás no es lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos, quizás no es lo que quisiéramos para nuestros amigos, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, mi oración estos días ha sido, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, durante muchos días. Y también ha sido, Señor, yo quiero querer hacer tu voluntad. Porque puede que uno entienda qué cosas que tiene que hacer, pero puede que uno no las quiera hacer. Y por eso es que el Señor me ha llevado a entender que la oración no es un momento donde yo me siento y le pido cosas, como lo he repetido muchas veces, sino es una vida de oración donde yo obviamente aparto un tiempo para orar y que hablar con Dios no es solamente decirle cosas, sino buscar en su palabra entender quién es Dios y que a través del Espíritu Santo el Señor se revele en la Escritura y yo pueda entender qué es lo que dice ahí y yo pueda entender quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, cuál es el plan de Dios y entender que lo que dice Dios es bueno, es agradable y es perfecto y querer vivirlo y anhelar vivirlo, pero si no oramos no vamos a conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, no vamos a vivir la vida que Él quiere y vamos a fracasar en este mundo caído, en este mundo hostil. Por eso yo vuelvo y repito la pregunta que les hice y que me hago, y es, ¿cuál es el propósito de tu oración? ¿Qué es lo que quieres o qué es lo que queremos cuando vamos a buscar a Dios? ¿Entendemos qué significa orar? ¿Entendemos que la oración es estructural? ¿Hemos entendido y abrazado esa verdad que el enemigo se encarga de bombardear y bombardear? ¿Hemos entendido que la oración es estructural, es fundamental, que es una relación con Dios, que a través de conocer a Dios y que Él cambie las cosas en mi vida, yo pueda vivir una vida como Él lo agrada? Por eso insisto, iglesia, ¿cuál es el propósito, iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu oración? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres convencer a Dios de algo? ¿Quieres que Dios cambie alguna cosa que no está mal? Pero por ahí no también deberíamos querer hacer su voluntad y que el Señor nos dé la fortaleza y nos dé el entendimiento y que podamos no solo querer hacer su voluntad, sino tener la capacidad de vivirla, tener la confianza en Dios de que Él va a orar a pesar de que las circunstancias sean terribles, que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas, que el Señor no nos ha abandonado. Y se lo digo, iglesia, y me lo digo a mí mismo porque es algo que yo, con lo que lucho todos los días. Y para terminar, es eso, iglesia. ¿Cuál es el propósito? Yo le pregunto a Dios y yo le digo, porque hay muchas cosas, y yo sé que he recibido tantas cosas que no merecía, yo sé que he tenido oportunidades que nunca en la vida me hubiera imaginado, he vivido cosas que no quería vivir, lucho por cosas, sufro por cosas, y a veces el mundo, como digo, es hostil y quiere echarnos abajo, el enemigo también, que domina este mundo, y por eso yo he entendido y el Señor me ha llevado, y no digo que lo haga perfecto,
pero yo creo que el Señor nos quiere hablar a todos nosotros y decirnos, orar es muy importante. Entrégame realmente tu vida, entrégame realmente tu vida, entrégame realmente tus sueños, entrégame realmente tus ilusiones, entrégame realmente tus hijos, entrégame realmente tu trabajo. Porque el Señor sabe lo que nosotros queremos, Él ya lo sabe. Pero tal vez nosotros no hemos entendido que el Señor quiere nuestro corazón, quiere nuestra obediencia. Y quiere que entendamos que Él tiene planes para nosotros que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y es fácil decirlo quizás y no es tan fácil vivirlo, pero estoy absolutamente persuadido de que no hay una manera de vivir una vida cristiana sin oración. Es imposible, porque esta vida es muy dura y si nosotros no llevamos nuestro dolor, si nosotros no buscamos conocer a Dios, vamos a fracasar y quizás por ahí muchos de nosotros por eso vivimos como vivimos y por ahí le echamos la culpa a Dios de cosas cuando quizás nosotros no hemos entendido que Él es lo más importante. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por esta palabra que tú nos das, Señor, por lo que tú quieres mostrarme a mí, Señor, quieres mostrarle a mis hermanos, a tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos entender, Señor. Muchos por ahí estoy seguro que no hemos entendido lo que significa entregarte nuestras vidas, Señor. Muchos por ahí no hemos entendido, Señor, y seguimos luchando, Señor, para orar, Señor, como corresponde, Señor, para aproximarnos a ti de la manera correcta, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender primero cuál es tu voluntad, Señor, y después que nos des la fortaleza, Señor, para vivir esa vida como tú quieres que la vivamos, Señor, y para que nos agrade, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor. Que cuando nosotros estemos orando y digamos, Padre nuestro, entendamos, Señor, que tú eres un Padre, Señor, que tú hiciste todo un plan, Señor, que tú nos escogiste, Señor, y que por eso nosotros podemos llamarte Padre, Señor, que es por ti, Señor, porque eres tú quien nos ha escogido, Señor. Que tú vives en esos cielos y que algún día, Señor, por tu infinita gracia y misericordia, Señor, podemos estar a tu lado, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que lo más importante, Señor, es hacer tu voluntad, Señor, y vivir conforme tú quieras que vivamos, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad. Te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida, dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre levantamos, el
nombre exaltamos. Dile tu nombre, sobre todo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Iglesia, muchas gracias y espero que el Señor nos haya hablado o les haya hablado a ustedes como me ha hablado a mí. Muchas gracias. Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.